Y precisamente por ello, la próxima semana la administración capitalina va a presentar su estrategia de seguridad. Así lo adelantó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, al reiterar cuáles serán los cambios implementados en la corporación. Vamos a conocerlos. La remoción de mandos en la Secretaría de Seguridad Pública capitalina va porque va, destacó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Este cambio de mandos obedece a las malas condiciones en las que se mantenían a los elementos de la policía capitalina, malos tratos y casos de corrupción. Sheinbaum Pardo añadió que Darío Chacón quedará como subsecretario de Operación Policial por su reconocida carrera y desaparecerán las subsecretarías de Operación Zona Norte y Sur para reubicar a quienes ostentaban esos cargos a la policía montada. Será el próximo lunes cuando la jefa de gobierno presente el programa en seguridad pública que se desarrollará a lo largo de su administración. No hay vuelta atrás. El subsecretario Chacón es el subsecretario de Operación Policial. Desaparecen, como habían dividido en dos subsecretarías, norte y sur, vuelve a ser una sola secretaría y se están tomando medidas, digamos, que recuperen lo que era la policía de la Ciudad de México en 2012, o lo que fue la transición de la policía desde el 2000 hasta el 2012. Enrique Muñiz, 21 Noticias.